les traigo un resumen y análisis sobre la obra de Esperando a Godot. Así es, esa obra que seguro te pasó como a mí y te tocó leerla en la escuela porque dice que revolucionó el teatro. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de cuánto mi profesor me hizo sufrir haciendo las bitácoras de esta obra, sino que estamos aquí para hablar de lo que sí hizo bien, innumerable cantidad de cosas que sí hizo bien, unas 4 o 5 cosas. Bueno, lo primero que hay que saber de esta obra es que fue escrita por Samuel Beckett, un escritor popular de esa época que nació en Irlanda, Dublín, el 13 de abril de 1906. Él fue profesor universitario, por lo que para ejercer su profesión hubo varios momentos de su vida en los que se tenía que mover de Dublín a París, de Dublín a París. Pero lamentablemente su vida terminó el 22 de diciembre de 1989. Acabo de contar todos los datos superficiales de su vida, pero ahora hablemos mejor de qué tipo de hombre es Samuel Beckett. Fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1969. Samuel fue un hombre introspectivo y sobre todo un poco sombrío. El logro de que él haya sido quien fundó o popularizó el teatro de lo absurdo es absoluta e innegablemente un acto de rebeldía en contra del teatro tradicional, lo cual se podía deducir fácilmente por sus escritos un poco depresivos y con una tonalidad gris. Sin mencionar que hizo medio gays a sus dos protagonistas en su obra más conocida. Pero sobre todo esto, lo que hacía rebelde a Samuel Beckett es su participación en la Segunda Guerra Mundial de parte de los franceses en contra del señor con el bigote. La guerra y todos sus acontecimientos son extremadamente importantes para poder entender bien el contexto histórico del libro y el comportamiento de algunos de sus personajes. Mi ejemplo más claro es Pozo, tipo bacán que se encuentra con los dos protagonistas mientras estaba paseando a su perro. Hasta ahí todo normal. Pero el guión luego nos dice a nosotros que el perro en realidad es una clase de esclavo humano. Y no solo esto, sino que sus protagonistas, Vladimir y Estragón, el par de trastornados vagabundos, le piden a Lucky, el perro, que les haga trucos. Esto puede llegar a ser una clara interpretación sobre cómo los nazis trataban a las minorías en ese entonces y lo normalizado que estaba por la guerra al ver que la gente trate hacia las minorías. Claramente no estoy diciendo todo lo que pasa en este libro es una referencia hacia algo que haya pasado históricamente o algo así, ya que más bien todo lo que sucede en esta obra es absurdo. Ese es el chiste de la obra, el llevar a su espectador a otro lugar en el cual se lo saca de su zona de confort y se ven muchas cosas extrañas. El objetivo de esta obra es burlarse de las situaciones cotidianas, ya que si lo revisamos bien, absolutamente todas las acciones cotidianas que hacemos nosotros en nuestro día a día, como lavarse los dientes, bañarse, irse a la escuela o al trabajo, nuestras rutinas, todo termina siendo un poco absurdo. Pero bueno, volviendo con las minorías, me gustaría hablar sobre el caso de Vladimir y Estragón. Tienen una relación que encaja muy bien en lo absurdo de la obra y que dependen uno del otro. Lo único que se sabe es que se aman, ya que no son hermanos, no son amigos, pero tampoco son ninguna clase de pareja. Ese es justo el punto, el no saber qué son. Esto no se sabe si Samuel Beckett lo hizo con intenciones o no de darle visibilidad hacia las diversidades sexuales, o románticas, o lo que sea que sean ellos dos. A lo largo del tiempo, como un efecto dominó, tener unos personajes así en una obra tan reconocida en los 1900 ayudó mucho a tener visibilidad sobre este tipo de gente, en los derechos iguales de la comunidad, su inclusión en la sociedad y en que todos hayamos terminado felices el resto de nuestras vidas. Ahora, aquí entra la educación de calidad, ya que concientizar también es educar. Y lo último es simplemente mentira. No vivimos en una utopía. Gente con diversidad seguimos siendo discriminada. La prueba más actual, más vigente de esto es la regresión de los derechos trans tras la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Esto es una lucha que aún no se acaba y que sigue para largo. Y aprovechando que es junio, es un momento perfecto para poder hablar del tema. Gran parte de la población nos sigue odiando, maltratando e incluso matando, como el caso de Sara Millerey, una mujer trans que fue asesinada el 6 de abril solo por el hecho de ser trans. Le quebraron las piernas y los brazos, arrojaron a una quebrada. Y después de esto, sus victimarios bajaron a la quebrada y grabaron un video de Sara pidiendo ayuda en su lecho de muerte. Video que se hizo muy viral en Twitter y que causó un revuelo. Obviamente la lucha aún no la hemos ganado, aún hay mucho por hacer y no sé, tal vez este mundo solo necesita más Vladimires y Estragones. Ahora sí, con una tonalidad un poquito más seria, no considero que es justo dar el típico discurso de "pero no todo es malo". Los pocos logros que ha tenido la comunidad trans a lo largo de estos años, ya que no considero en ningún caso que es comparable, como la reciente victoria de Wendy Guevara en la Casa de los Famosos México, a un crimen de odio y la muerte de una persona solo por elegir ser quien ella quería ser. ¿Creen que la tortura humana es una exageración? Así que hoy les pido a todos justicia para Sara y justicia para todas aquellas personas que han sido violentadas solamente por querer ser quien ellos son.